esa sustancia que se ioniza en agua para producir iones hidrógeno. Y una base va a ser esa sustancia que se ioniza en agua para producir iones OH o le podemos llamar también a ese OH con la carga positiva hidroxilo. ¿Se acuerdan que cuando vimos los compuestos iónicos veíamos que una de las propiedades era que se disociaban en agua formando iones? Entonces, justamente para esta teoría es esencial que exista el medio acuoso para que se puedan separar en iones. Entonces, Arrhenius, otra forma de llamarle a esta teoría también es disociación iónica. También si ustedes pueden observar, bueno, o comentarles también de que él no consideraba los cationes ni los aniones ni ninguna sustancia con carga para poder considerarla ácido o base. Esto claramente es una limitación porque sí existen sustancias que hoy las podemos considerar como tales y que no necesariamente son neutras. Bueno, otra quizás limitación de esta teoría es de que él propone que tiene que ser en medio acuoso. O sea, para que cumpla la definición tiene que estar en agua, la solución en agua. Y pues también existen otras sustancias que pueden considerarse ácidos o bases y no precisamente en un medio acuoso. También claramente vemos en la definición de que o tiene hidrógenos para poder desprender esos iones hidrógenos o difícilmente va a ser un ácido, igual para la base, o tiene OH para desprender esos iones OH o no va a poder ser base. Entonces vamos a ver más adelante que hay muchísimas otras sustancias que no tienen hidrógeno y que no tienen OH y que tienen un carácter ácido o un carácter básico. Bueno, vamos a ver acá unas reacciones. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, HCl en medio acuoso. Ahí aparece el agua. Y me va a separar o me va a disociar produciendo los iones hidrógeno y el ion cloro en este caso. Cumple la definición de ácido. Ahí está el ácido. Me produjo un ion hidrógeno, entonces es un ácido. Y luego vamos a la base, tenemos un ejemplo, el hidróxido de sodio en medio acuoso. Me va a producir el catión sodio, ve usted con carga positiva, y el hidroxilo o ion hidróxido. Entonces, como me aparece acá el ion hidróxido, lo voy a considerar una base. Eso es lo que decía Arrhenius. Vamos a recordar acá en la teoría de Lewis, o Lewis, y vamos a llamarle también transferencia electrónica, teoría de transferencia electrónica. Yo sé que estos se van a recordar perfectamente. Me voy a activar el puntero. Tenemos esta estructura acá. Esto lo vimos en la unidad 2 de enlace. Y lo que tenemos acá es el amoníaco con un protón, vea usted. Entonces a eso le llamábamos enlace covalente coordinado. ¿Se recuerdan? Coordinado, porque no es que compartiera uno, sino que una de las dos especies compartía 2 electrones y el otro estaba deficiente. Entonces, bueno, ahí se acuerdan también de la regla del octeto. El enlace covalente coordinado que les mencionaba se da en esta teoría de Lewis. Esa carga positiva pues me indicaba la ausencia de electrones. Entonces él propone que un ácido va a ser una sustancia o un átomo capaz de aceptar un par de electrones. Y una base va a ser una sustancia o un átomo capaz de aportar un par de electrones para formar ese enlace covalente coordinado. Tenemos acá un ejemplo y vean ustedes, por ejemplo, el trifluoruro de boro
no tiene un hidrógeno y no tiene un OH. Entonces aquí por ejemplo, esta especie química ya no entra dentro de las definiciones que proponía Arrhenius. Y por ese lado tenemos el amoníaco. Vean ustedes, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Entonces tiene 2 electrones libres. Esos 2 electrones los va a compartir, los va a regalar y justamente como él los está poniendo para formar ese enlace covalente coordinado, él va a ser la base, él actúa como base. Y el que recibe o es capaz de aceptar esos electrones, el trifluoruro de boro, él va a ser el ácido. Y aquí formamos el enlace covalente coordinado. ¿Vemos el ácido? La base. Bien, también tenemos la teoría de Brownstein y Lowry. Ahora vea usted, nos vamos a basar, digamos, el protagonista va a ser el protón, o más bien conocido como ion hidrógeno, y vamos a definir en torno a él qué es un ácido y qué es una base. Él define que un ácido va a ser esa sustancia o especie química, que puede ser molécula o ion, ve aquí ya se incluyen los iones, cosas que en Arrhenius no, capaz de donar un protón, capaz de donar un ion hidrógeno. Eso va a ser un ácido. Y la base es todo lo contrario, va a ser esa especie química, molécula o ion, capaz de aceptar un protón, es decir, un ion hidrógeno. Entonces vamos a ver dos reacciones, ejemplo. Tenemos acá el ácido carbónico en medio acuoso, es decir, en agua, solución en agua, más el agua en estado líquido. ¿Y esto qué me va a producir? Vea usted, del ácido carbónico, ahora me va a producir el ion bicarbonato, siempre en medio acuoso, y del agua que teníamos me va a producir el ion hidronio. Así se le llama ese H3O+, hidronio. Entonces, veamos quién ha donado ese protón y veamos quién ha aceptado ese protón. Tenemos acá una reacción en la izquierda, los reactivos, los que reaccionan, y posterior a la flecha, los productos. Entonces, veamos el primero, el ácido carbónico. Tiene 2 hidrógenos, vea usted. Y luego en los productos tenemos el ion bicarbonato, que solo tiene un hidrógeno. Entonces, quien ha donado uno de esos protones es el ácido carbónico. ¿Y a quién se lo ha donado? Pues a la única otra sustancia que tiene a la par, con la que está interaccionando, que es el agua. Entonces, el ácido carbónico dona un protón, el agua acepta ese protón y se me produce un ion bicarbonato que ya no tiene el 2 acá, porque acuérdense que era al inicio H2, ahora ya solo tiene un H. Y aquí era el agua, y entonces el agua como ganó un protón, ahora es H3. Entonces, ¿quién es el ácido y quién es la base aquí? Dona protón, ácido. Acepta protón, la base. Tenemos acá otra reacción en donde tenemos el amoníaco, también en medio acuoso, y tenemos el agua. Aquí tiene que ser líquido. Estos dos reactivos que interaccionan entre ellos me producen el ion amonio, vea usted, del amoníaco, ahora es ion amonio, más los iones hidroxilo o ion OH. Entonces, ¿quién ha aumentado aquí? Usted ya creo que ya lo vio, ya lo visualizó. En este caso, vea usted quién dona uno de sus protones, uno de sus iones hidrógeno, es el agua. Y quien lo acepta es el amoníaco. Entonces, por eso es que aquí ya no es NH3 en los productos. Vamos a activar el puntero, ya no es NH3, sino que es NH4. Ha sumado un protón. Y entonces, como él ha sumado, él es el que acepta el protón. Entonces, aquí, ¿quién va a ser el ácido y quién va a ser la base? Si dona el protón es el ácido. Aquí el agua actúa como ácido y si acepta el protón es una base, o sea, el amoníaco.
Vamos a ver también una extensión, digamos, de la teoría de Bronsted y Lowry, es el concepto de par ácido-base conjugado. Y aquí le vamos a llamar, pues ese término, vamos a tener dos. Una base conjugada es el resultado de cuando el ácido pierde el protón, o sea, es el producto de cuando el ácido pierde su protón. Caso contrario, un ácido conjugado es el producto de cuando una base acepta ese protón. Vamos a verlo con las reacciones que acabamos de ver. Teníamos que aquí tenemos el ácido, y aquí la base. Entonces, según la definición, el producto de cuando el ácido dona ese protón se le llama base conjugada. Entonces, teníamos el ácido, y como el ácido donó ese protón, me quedó esto. El ion bicarbonato sin un protón. Entonces, a eso le llamamos base conjugada. Luego, hoy queremos saber cuál es el ácido conjugado. El ácido conjugado, bueno, aquí fácilmente, como solo tenemos dos, es este, pero el ácido conjugado es el producto de cuando una base aceptó un protón. Entonces, vea, de H2O, como esa H2O aceptó un protón, entonces su producto es H3O, incrementó un protón. Entonces, ese es el ácido conjugado. Ahora, si me preguntan cuál es el par conjugado ahí, tenemos en amarillo un par conjugado y tenemos en celeste el otro par conjugado. Fíjese bien para que no se confunda. Por eso de que si aún no maneja bien el concepto, pues puede tender a confundirse. Nunca van a ser de una especie diferente, los pares, van a ser de la misma especie. Tenemos en este caso en amarillo el ácido carbónico y su base conjugada. Vea, si este es ácido, lo contrario, base conjugada. Es el mismo, pero sin un protón. Vámonos al otro par conjugado. Tenemos la base, que es el agua, que ganó un protón, por eso le decimos base, entonces su contrario es el ácido conjugado, y ese es el otro par. Tenemos acá la otra reacción también. Ya habíamos definido que la base en este caso era el amoníaco y que el ácido actuaba, como ácido actuaba el agua. Entonces, le queda a usted ahí de tarea que identifique cuál va a ser en este caso de estas dos sustancias el ácido conjugado y cuál va a ser la base conjugada, aplicando la definición. Bueno, ojo, también, esa capacidad que vemos de que el agua en una reacción puede aparecer como ácido, o puede actuar como ácido y en otra situación puede actuar como base, se le llama que es una sustancia anfótera. Es decir, depende de la situación, va a ser un ácido o va a ser una base. Puede actuar de las dos formas. Bueno, en resumen acá, tenemos las tres definiciones de Arrhenius, de Lewis y de Bronsted y Lowry. Claramente de Bronsted y Lowry todavía tenemos una limitante, digamos, y es que ella solo va a tratar esas sustancias que tienen hidrógeno, porque si no tienen hidrógeno, ¿de dónde va a ganar ese protón o de dónde va a donar ese protón, ¿no? A desprender ese protón? O sea que tenemos en resumen las tres teorías. Arrhenius habla de los iones hidrógeno para el ácido y de los iones OH para las bases. Lewis, ácido aceptar un par de electrones, base donar ese par de electrones. Y en Bronsted y Lowry nos vamos a quedar con ácido, donar un protón y una base, aceptar ese protón. Bien, tenemos las propiedades ácido-base del agua.
Como anteriormente nos fijamos, el agua tiene la capacidad para actuar como un ácido o como una base. Por eso acá el dibujo, el esquema, nos muestra H2O me puede producir, o más bien transformarse en iones hidroxilo o iones OH, y también en ion hidróneo. En este caso perdió un protón y en el caso de abajo ganó un protón. Entonces, ¿cuándo es que se va a comportar de esa manera? Depende con quién esté reaccionando. Se comporta como una base cuando reacciona frente a un ácido. Ácidos como, por ejemplo, el ácido clorhídrico y el ácido acético. Se va a comportar como un ácido cuando esté reaccionando con bases como, por ejemplo, el amoníaco. También podemos mencionar que es un electrolito muy débil y por lo tanto es un mal conductor de la electricidad, pero va a experimentar una ligera ionización. Vamos a ver por acá las reacciones. Tenemos en este caso el ácido acético. Este ácido acético reaccionando con el agua, entonces como su palabra lo dice, aquí ya nos ayuda, el ácido acético va a actuar como ácido y el agua va a actuar como base. Entonces, ¿quién va a donar? El ácido. El ácido dona un protón al agua y es así que el agua en los productos, puede ver usted, forma el ion hidróneo con 3 hidrógenos, H3O. Y el ácido, como donó ese protón, se quedó sin un protón. Entonces ahora va a ser CH3COO y aquí nos falta el protón que ha donado. Luego, bueno, como base, la reacción, la que ya habíamos visto, el amoníaco actuó como base, el ácido como un ácido, entonces el agua, dona ese protón. Y por eso el amoníaco pasa a ser ion amonio con NH4 y el agua pues solo le queda el OH. Entonces, podemos llamarle a esta, o más bien podemos expresar esta autoionización del agua según Bronsted y la vamos a expresar con esta reacción que tenemos abajo. H2O me produce iones hidrógeno más iones hidroxilo o iones OH. Y esta va a ser la expresión de la autoionización. Bueno, de ello también vamos a obtener el producto iónico del agua. De la ecuación de la autoionización del agua podemos deducir la expresión siguiente. Esto es cuando el agua está en equilibrio. Vamos a obtener una constante de equilibrio que se representa como KEQ, constante de equilibrio. Y este va a ser igual a los productos, a la multiplicación de los productos sobre los reactivos. ¿Se acuerdan? La reacción decía H2O me produce iones hidrógeno y iones OH. Entonces los productos arriba multiplicados sobre los reactivos, que solo es el agua. Debido a esto que la concentración del agua líquida permanece prácticamente sin cambio, esta es incluida como parte de la constante de equilibrio. Es decir, digamos que la concentración del agua no va a modificar tanto, entonces la ecuación me va a quedar de la siguiente manera. Como este H2O está acá dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Entonces es lo que tenemos acá. Una vez esta expresión, que hemos hecho una igualdad, si la concentración del agua, del H2O, y la constante de equilibrio poseen valores constantes, entonces el producto de ambas se define como KW. Esta KW se denomina constante del producto iónico del agua. Por lo que la expresión de esta constante del producto iónico va a ser igual a la multiplicación de las concentraciones de los iones hidrógeno y de los iones hidroxilo. Y le vamos a asignar un valor. Ese valor va a ser de 1.0 por 10 elevado a la menos 14. Entonces, este va a ser el valor de la constante del producto iónico del agua y lo vamos a utilizar más adelante en algunos cálculos.
Bueno, entonces tenemos acá la constante del producto iónico del agua, ya tenemos un valor para ella. Y si se sabe que en equilibrio la concentración de los iones hidrógeno va a ser igual a la concentración de los iones OH, entonces podemos decir que estas concentraciones tendrán un valor, digamos que podemos verla así como la mitad, porque son iguales, entonces van a tener un valor de 1 por 10 a la menos 7 molar. Vamos a trabajar esas concentraciones con molaridad. Entonces la concentración de los iones hidrógeno va a ser 1 por 10 a la menos 7 molar y la concentración de los iones OH también va a ser 1 por 10 a la menos 7 molar. Si hacemos la propiedad de los exponentes acá, en una multiplicación, se suman los exponentes y por eso es que la KW es por 10 elevado a la menos 14. Bien, entonces vamos a ver la escala del pH y el pOH. Como esas concentraciones de iones OH y iones hidrógeno son muy pequeñas, resultan un poco difíciles de trabajar. Entonces, por eso es que viene la propuesta del señor Søren Sørensen, y él propuso en 1909 una medida más práctica para denominar, una medida más práctica la cual denominó pH. Vemos acá el ejemplo, vemos una escala, al centro está el número 7, lo cual me indica que mi sustancia química es neutra. Arriba de 7 tengo que es básico y abajo de 7 tengo que es ácido. Eso en cuanto a pH. Veamos nada más a pH. Tengo el 7 al centro, mayor de 7 básico y llega hasta 14, menor de 7 hasta 0 es ácido. Ahora si lo vemos en escala de pOH, el pOH es todo lo contrario. Si lo veo en escala de pOH, es decir, estoy viéndolo en términos de la concentración del ion OH, de 7 a 14 va a ser ácido y de 0 a 7 va a ser básico. Normalmente se trabaja solo con la escala de pH, así es que es más común quedarnos con los valores para pH. Y tenemos acá una escala de pH con algunos ejemplos de cosas pues, en nuestra vida cotidiana. Con un pH 0 podemos encontrar algunas baterías, pH 1, 1.5, el ácido del estómago, que es ácido clorhídrico, el jugo de limón o el zumo de limón, pH de 2, tenemos ahí el tomate, bueno, puede ver acá el agua 7, claro, el agua sin ninguna otro componente, porque el que tomamos vienen diferentes, ya es una mezcla, digamos, de agua. Tenemos acá también las tabletas en el estómago, básicas, solución de amonio, bueno, etcétera. Usted puede verlo ahí. También tenemos acá una imagen de salud. pH dice de algunos fluidos en el cuerpo. Ve usted la saliva, presenta un pH de 7, la sangre 7.4, los músculos 6.8, el fluido gástrico que le decía, que es ácido clorhídrico, aproximadamente 0.15 molar, que si nos quema cuando a las personas que les da gastritis, y tiene un rango de 1.5 hasta 5. La orina también 5.5 a 7.5. Esto estamos viéndolo en términos de pH. Pero entonces, uno de los, digamos, ácidos más reconocidos, digamos, en nuestro cuerpo es el ácido del jugo gástrico, que es esencial para la digestión, secretado en el estómago y que, bueno, ya hemos sentido más de algunos de los efectos de este ácido. En fórmula, como el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno. Entonces acá vamos a estar basándonos en las concentraciones del ion hidrógeno, que ya vimos que depende también de la concentración de los iones OH. Y lo vamos a ver en términos de molaridad, es decir, lo vamos a expresar esta concentración en mol
por litro. Entonces, el resultado de ello, de este logaritmo, nos va a proporcionar un número positivo para pH. Bueno, aquí tenemos un despeje, que los que tanto les gusta a ustedes. Si el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno, si a mí me dicen que yo tengo que sacar la concentración de los iones hidrógeno, supongamos que sí conozco el pH, pero no la concentración, entonces hago un despeje. Lo que aplico es el antilogaritmo de ese pH, del valor de pH, y ese antilogaritmo es la base elevada al número o el valor del pH. Entonces la concentración de los iones hidrógeno va a ser igual a 10 elevado al menos el valor de pH con signo menos. Aquí tenemos dos formulitas, nos vamos a quedar con esta del pH menos logaritmo de los iones hidrógeno y también con esta última de la concentración de los iones hidrógeno va a ser igual a 10 elevado al pH con signo negativo. El pOH tiene una escala análoga a la del pH y esta va a ser la medida de la alcalinidad, la basicidad o alcalinidad, es lo mismo. Entonces prácticamente lo mismo, solo que lo vemos en términos de la concentración de OH. Y por lo tanto vamos a hacer el mismo despeje. pOH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de los iones OH. O también, si queremos saber la concentración de los iones OH, va a ser 10 elevado a la menos el valor del pOH. Y si unimos las dos definiciones en base al logaritmo, ve usted este cuadro que tengo acá en azul, la letra en azul, pH igual a menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno y pOH igual a menos logaritmo de la concentración de los iones OH. Si yo sumo esto, puedo sacar esta tercera ecuación, que pH más pOH es igual a 14. Y esto es suponiendo que, por ejemplo, el pH, la concentración de los iones hidrógeno es 1 por 10 a la menos 7. Entonces usted saca menos el logaritmo base 10 de 1 por 10 a la menos 7 le va a dar 7. Y el pOH igual, considerando que el OH tiene la concentración que ya habíamos visto, que era 1 por 10 a la menos 7, elevado a la menos 7, entonces aquí 7. Entonces 7 más 7, 14. Estos son para valores a 25 grados centígrados. Entonces podemos clasificar una solución como ácida, básica o neutra. Si tenemos pH menor de 7, vamos a tener una disolución ácida. Si tenemos un pH mayor de 7, disolución básica. Y si tenemos un pH igual a 7, neutra. Muchas de las cosas, sobre todo que aplicamos en nuestro cuerpo, deberían de ser pH 7. Entonces, de ahí también depende como la calidad de los productos que utilicemos. Si es más básico, por ejemplo, si usted ocupa un jabón o rinzo, digamos, que son bases más fuertes, usted va a sentir un efecto corrosivo en su piel. Entonces, justamente por eso es que está distribuido estos valores, porque digamos que muchos productos ya tienen establecido a qué pH actúa mejor, a qué pH es el mejor efecto. Eso aplica para alimentos, medicamentos, bueno, y otros productos.
Listo, vamos a realizar algunos ejercicios para aplicar esto del pH que hemos y sacar las concentraciones de hidrógeno y de OH, de iones que hemos visto. El primer ejercicio dice, solución 1, tiene un pH neutro, entonces conteste usted qué valor es su pH y qué valor es su pOH. Y el único dato que me está diciendo es que es un pH neutro. Fácil. Siguiente. Solución 2. Si la concentración de iones hidrógeno es 0.0429, acuérdese en las concentraciones que estamos trabajando, ¿cuál es el pH de la disolución? O sea, ahí le queda para que lo haga, aplicando las fórmulas que hemos visto, las ecuaciones que le están en la diapositiva. Y la solución 3, esta tiene un pH de 4, entonces calcule su pOH. Entonces, estas tres las trata de resolver. Ácidos y bases, parte 2. Recuerden que les había dejado 3 ejercicios. Espero que los hayan resuelto. Bueno, el primero se resuelve con teoría. Ya habíamos visto la escala de pH y la escala de pOH. Y veíamos que el único punto donde convergen es en el centro y es un pH de 7. Y pOH. Clasificar a los ácidos y las bases en fuertes o en débiles. Por otro lado, vamos a tener la clasificación de los bases y ácidos débiles. Contrario a los fuertes, estos van a presentar una disociación parcial, es decir, sí se van a separar en iones, pero no al 100%. Esa separación no va a ser al 100%. Y van a tener por lo mismo una constante de disociación baja. Va a tener un valor bajo con respecto a los anteriores. Veamos acá la reacción. Tenemos el ácido fluorhídrico. Este reacciona con el agua. Vamos a poner el puntero. Aquí tenemos que reacciona con el agua. Él excede un protón, entonces el ácido, se me forma el ion hidróneo y el ion flúor. Entonces este ion flúor pues es la base conjugada de este ácido. Es el resultado de que el ácido excede el protón, base conjugada. De la otra manera, escrita la reacción donde se producen los iones hidrógeno y los iones flúor o el ion flúor. Por otro lado, las bases, vamos a tener acá el ejemplo del amoníaco, el NH3. En agua, como es una base, fíjense bien, en este caso, ella sí gana ese protón. Entonces, como ella acepta ese protón, sí cumple la definición de Bronsted y Lowry, que los fuertes, las bases fuertes no cumplían. Entonces, por eso de NH3 pasa al ion amonio, NH4. Y los iones OH o iones hidroxilo. Tenemos la base y este al ganar protón pues se transforma en el ácido conjugado. Ve usted que hay muy pocos ácidos fuertes, la mayoría de todos los ácidos que vamos a encontrar son débiles y
en las bases débiles el agua se ioniza en forma muy limitada. O sea, aparte que es la disociación parcial, es una disociación muy limitada. Entonces vamos a clasificarlos, lo que habíamos mencionado, fuertes y débiles, de acuerdo a la disociación en disolución acuosa. Tenemos acá los ácidos fuertes, tenemos ejemplos de ellos, aparte de que tienen una alta disociación que ya habíamos visto, el 100%, que presentan una constante alta, son electrolitos fuertes. ¿Qué quiere decir electrolito? Ve aquí abajo, porque en disolución acuosa conducen a la electricidad. O sea, hay muchos iones que conducen a la electricidad. Ejemplos de ellos tenemos el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido perclórico, el ácido clorhídrico, el ácido hidrobrómico o bromhídrico y el ácido hidroyódico. Todos estos, vean ustedes, no aparece ahí el átomo de carbono, carbono, entonces son compuestos inorgánicos. Todos estos son, cuando le dicen ácidos fuertes, es porque son los más corrosivos, los que presentan un olor bien característico, irritante, y pues son los más peligrosos. Luego tenemos las bases fuertes, se conocen también como electrolitos fuertes y se disocian, lo que ya hemos visto, completamente como iones en solución acuosa. Ejemplos de ellos, vean ustedes el OH que mencionaba, que es lo que le da la basicidad, más un metal. Entonces tenemos acá los hidróxidos. Hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de rubidio, hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio, hidróxido de estroncio, hidróxido de bario. Estos son unos ejemplos. Luego tenemos los ácidos débiles, que ya vimos que se disocian de forma muy limitada. Son electrolitos débiles, por lo tanto, y ejemplos de ellos tenemos el ácido fluorhídrico, el ácido nitroso, el ácido fórmico, el ácido acético. Vea usted los últimos dos, ácido fórmico y ácido acético, son ácidos orgánicos. Aquí podemos ver carbono-carbono, hay enlaces de carbono. Y acá tenemos el NH4. Acuérdense que en la reacción anterior terminábamos con el NH4+, aquí le falta el más. El ion amonio, al ganar el protón, se transforma en un ácido conjugado. Entonces, si él reacciona nuevamente, ahora que es ácido, él se va a convertir en una base. Por eso se trata acá como ácido débil, porque se convirtió en un ácido. Luego las bases débiles se ionizan igual de forma limitada en el agua, de forma parcial son electrolitos débiles. Bueno, ahí me buscan ejemplos. Ahora vamos a relacionar los ácidos débiles con la constante de ionización. Hemos venido hablando de ionización en las anteriores diapositivas, disociación, y entonces esto se resume o más bien se ajusta a una constante que se llama de ionización o constante de equilibrio. En este caso que vamos a hablar de los ácidos, va a tener una K sub A. Esta K sub A, ¿cómo es que la tenemos? Veamos acá la reacción. Teníamos que un ácido me produce los iones, en este caso, donde va a estar el ion hidrógeno, y por el otro lado, donde va a estar el ion que forma parte del ácido. Entonces, en la constante sub A o constante de acidez, constante de ionización del ácido o constante de equilibrio del ácido, vamos a hacer una división. Esto es un cociente. Tenemos arriba los productos, las concentraciones de los productos entre la concentración de los reactivos, es decir, la concentración de mi ácido. Ya vamos a ver por qué no se toma en cuenta el agua. Acá está O, bueno, puede ser sí, O, asumiendo la primera reacción, o así, asumiendo la segunda reacción. Bueno, ¿y para qué me va a servir esta constante? Resulta que a cierta temperatura podemos medir
la fuerza de un ácido. Entonces, esa se mide cuantitativamente mediante la magnitud que tenga la constante. Cuanto mayor sea el valor de la constante, me está diciendo que es un ácido más fuerte. ¿Y a qué se va a deber que sea más fuerte? Que va a tener una concentración mayor en caso de ácido, de la concentración de los iones hidrógeno. Entonces acá vamos a tener en cuenta, tenemos acá la reacción, ya habíamos dicho de que los ácidos débiles se disocian parcialmente, y tenemos acá la reacción. Vamos a hacer una construcción de un cuadro similar a este. Vamos a tener una concentración inicial, una concentración en la disociación y una concentración en el equilibrio, cuando ya terminó la reacción. Entonces vea usted, abajo de este, concentración inicial de inicio, C sub 0. Luego en la disociación, como no sabemos cuánta es la cantidad exacta que se está disociando, vamos a ponerle un valor de X. Y como se está consumiendo en los reactivos, le vamos a poner un valor negativo, menos X. Y en el equilibrio, ¿qué es lo que ha ocurrido? En resumen, que teníamos una concentración inicial, C sub 0, y a esta se le quitó cierta cantidad que no conocemos y por eso le pusimos X, que se iba a disociar. Entonces, por eso acá en el equilibrio queda C sub 0 menos X. Esto es para los reactivos. Vamos la flecha, que es de doble sentido. Veamos en los productos. En los productos al inicio yo no tenía concentración porque no se ha disociado, entonces no tenía iones formados. Por eso pongo 0. 0 en ambas casillas. Luego, en el momento de la disociación, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que lo que se está consumiendo en los reactivos, que yo le puse X, se está sumando a los productos. Por eso es que acá le pongo X y también X, pero con signo positivo. Es decir, lo que se está consumiendo es porque se está pasando a los reactivos, que se están formando. A los productos, perdón. Entonces, en equilibrio, lo que voy a tener es la suma de los dos. 0 más X, X, 0 más X, X. Y aquí lo que teníamos en los reactivos era la concentración inicial más menos X. Me queda concentración inicial menos X. Bueno. Entonces, luego coloco mi concentración, en este caso de ácido, y vamos a poner arriba, decíamos, los productos, las concentraciones de los productos, y abajo la concentración del reactivo, atendiendo a esta reacción. Ahora sustituyo. Como no sé la concentración de los productos, le asigné un valor de X. Entonces, X por X, X cuadrado. Por eso me aparece acá X cuadrado. Y en la concentración de los reactivos, el HA, sustituyo, en vez de el valor que puede conocerlo, pero en este caso como es como fórmula general, le pongo la concentración inicial menos X, que es lo que yo obtuve acá en el equilibrio. Y entonces acá ya vamos a emplear alguna forma matemática para identificar cuál es el valor de X. Bien, entonces continuando con esta constante, ya existen tablas donde están reportadas la constante de ionización para cada ácido. Tenemos acá diferentes ácidos débiles y la constante de A. Vamos a ver un ejercicio. Me dice, suponga que quiere calcular el pH de una disolución de ácido fluorhídrico, ya me está dando el reactivo, que tiene una concentración de 0.50 molar a 25 grados Celsius. La ionización está dada por, entonces lo primero que tengo que hacer es la reacción. Ácido fluorhídrico, como yo sé que es débil, hago la doble flecha, me produce los iones hidrógeno y los iones flúor. Paso 1. Paso 2, escribo cómo me quedará mi constante de acidez. Y yo sé que es igual a los productos sobre los reactivos. Entonces, vea usted, coloco la concentración del ion hidrógeno y la concentración del ion flúor acá. Y abajo va a ir el HF.
Esta constante, ¿a qué va a ser igual? Ya no le pongo K sub A, porque yo ya conozco el valor de K sub A, entonces lo sustituyo. Veamos aquí en la tablita, en este círculo verde, me dice ácido fluorhídrico, HF la fórmula, la estructura, y me dice que el K sub A es igual a 7.1 por 10 a la menos 4. Por eso es que está este 7.1 por 10 a la menos 4 acá. Construyo el cuadro que vimos anteriormente, donde aparece la concentración inicial, la concentración de cambio o en disociación, y luego la concentración en equilibrio. Recuerden que hablamos que estas concentraciones las vamos a utilizar molar. Entonces, abajo de la reacción justamente tiene que quedar las columnas, así como está acá en la pantalla. Y concentración inicial ya la conozco porque el ejercicio ya me lo dio. Me decía que era de 0.50 molar. Lo coloco acá, el primer dato. En el cambio, es decir, lo que está cambiando del ácido fluorhídrico, lo que está perdiendo porque se está empezando a disociar en iones, no lo conozco, entonces le asigno el valor de X. Y como lo está gastando, le voy a poner negativo, menos X. Entonces en el equilibrio va a ser 0.50 menos X, la suma de estas dos casillas. Nos vamos a los productos. Tenemos el producto, el ion hidrógeno y el ion flúor. Al inicio yo no tengo nada de producto porque no se me ha disociado. Entonces le pongo 0, 0. Ya en disociación, cuando empiece el cambio, claro, se me va a agregar lo que he perdido en los reactivos, que yo le asigné que era X. Entonces acá va a ser X y X, pero más, porque se está formando, lleva signo positivo. En el equilibrio hago la suma 0 más X, X, 0 más X, X. Ahora mi K sub A va a ser igual, sustituyo, ya no pongo las concentraciones con los símbolos de los elementos, sino que el X que he utilizado. Entonces en los productos, ¿cuáles son? X por X, concentración de X por concentración de X. Sobre la concentración de los reactivos, que ¿cuál es? 0.50 menos X. Aquí ponemos ya en el equilibrio. Y esto va a ser igual al 7.1 por 10 a la menos 4 que vimos en tabla, que es el valor del K sub A. Entonces nos quedamos con este recuadro de color celeste y lo vamos a desarrollar. Aquí viene la parte matemática. Bien, entonces recordemos, bueno, no sé si lo mencioné. ¿Por qué no ponemos el agua? Porque aquí el ácido fluorhídrico está reaccionando con el agua para permitir la disociación. Resulta que el agua tiene un valor bien pequeño de ionización. Recuerden que es 1 por 10 a la menos 14. Vimos la autoionización del agua. Entonces significa que el agua no es determinante o no influye en la concentración de los iones hidrógeno. Así que se ignora o más bien se indica, se indica que no es incluyente, no define. Por eso mejor no se pone. Vamos a ver los cálculos. Les dije que nos quedáramos con el recuadro celeste. Vamos a tener dos formas de hacerlo. La primera, bueno, recuerden, aquí queremos saber el valor de X. Una vez sepamos X, vamos a ver la concentración de los iones hidrógeno, que es lo que nos interesa en realidad, porque acuérdense que el ejercicio nos pregunta cuál es el pH. Entonces, para sacar el pH, yo necesito saber la concentración de los iones hidrógeno. Bueno, ¿qué hicimos acá? Vea usted que este 0.50 menos X está dividiendo, entonces lo paso al otro lado de la igualdad y como está dividiendo va a pasar a multiplicar. Por eso le pongo acá paréntesis. Luego hago la X por X, X cuadrado. Nada más hice ese paso. Ahora realizo la multiplicación de 7.1 por 10 a la menos 4 por 0.50 me da 3.55 por 10 a la menos 4. Luego,
7.1 por 10 a la menos 4 por menos x me va a dar menos 7.1 por 10 a la menos 4x. Entonces vea usted la forma que esto tiene. Un valor al cuadrado con una variable x, un segundo valor con una variable x y una constante, un número. Entonces, ¿a qué me recuerda esto? Ya lo reordeno, digamos, lo voy a reordenar. Como el x al cuadrado aquí está positivo, entonces lo que hago es todo esto que está de este lado lo paso al lado derecho y me queda de esta manera, con estos signos. Bueno, les recomiendo que estos ejercicios los haga en su cuaderno aparte, lo vaya haciendo paso a paso para que identifique de dónde salen algún número. Entonces ve usted, lo tenemos de la forma a al cuadrado más b más c. Esto lo puedo realizar con una fórmula cuadrática. Solo sustituyo, x va a ser el valor de a, 7 puntos por 10 a la menos 4x va a ser el valor de b, y 3.55 por 10 a la menos 4 va a ser el valor de c. En los valores se incluye el signo que le antecede. Bueno, espero que ya lo hayan visto en mate, si no, pues ahí lo resolvemos en la discusión. Solo se sustituye y se sacan las dos raíces. Aquí nos tiene que dar la raíz positiva, que es la que vamos a utilizar. Esa es una forma. La siguiente forma, como recordemos que es un ácido débil, se asume que X es muy pequeña, porque no se ha disociado al 100%, digamos. Entonces ha perdido un poquito y se ha formado un poquito. Respecto a la concentración inicial, que era 0.50. Entonces vamos a asumir esto, que 0.50 menos x no me cambió, porque como ese x que pierde y ese x que se forma en los productos, que son los iones, va a ser bien mínimo, entonces no me ha modificado mi concentración inicial. Entonces aquí, ojo, sí podemos hacer esto, pero vamos a ver una condición para que podamos hacer esta aproximación. Entonces, este lo igualamos así. Es decir, estoy ignorando el X. Entonces, en el recuadro celeste, vea usted, me quito el X de la concentración inicial. Acá teníamos 0.50 menos X, acá solo voy a dejar 0.50. Porque hice esta aproximación. Yo asumí que así era. Bien. Entonces realizamos la operación, vea este 0.50 está dividiendo, pasaría al otro lado de la igualdad a multiplicar. Entonces la multiplicación de esto a mí me dio 3.55 por 10 a la menos 4. Y aquí x por x, x cuadrado. ¿Cómo eliminamos una potencia al cuadrado? Haciendo la operación inversa, sacamos raíz a ambos lados. Entonces saco raíz a x cuadrado, saco raíz también a 3.55 por 10 a la menos 4, raíz cuadrada. De ahí me da que x vale 0.019 y yo le pongo molar, porque acuérdense que estamos trabajando con concentraciones. Bien, aquí ya saqué el valor de x, es decir, ya saqué el valor de los iones, de la concentración de los iones. Y por ende la concentración de hidrógeno, que es la que me interesa. Entonces ahora solo lo sustituyo. pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de 0.019 molar. Y eso es pH igual a 1.72. Entonces el valor que le salga a usted haciéndolo por medio de la fórmula cuadrática le tiene que dar un valor parecido o similar o igual a este. Ahora, aquí es donde está lo que les decía. No siempre vamos a hacer eso de decir, ay, voy a hacer esta aproximación, porque a veces no se cumple. Y usted lo puede probar con los ejercicios de discusión. Veamos acá. No me pinta. Bueno.
Veamos el recuadro verde. Tengo una división. Entonces, esto es lo que vamos a realizar para poder aplicar la expresión de aproximar, o sea, de eliminar mi X en la concentración inicial en equilibrio. Y vamos a decir lo siguiente: si la expresión es menor al 5%, entonces la aproximación va a ser válida. ¿Y cuál expresión? Esta. Vamos a dividir, vea usted, vamos a dividir la concentración final de mi ion entre la concentración inicial de mi producto. Si esto lo multiplico por 100, y a mí en este caso me dio 3.8%. ¿Qué quiere decir? Que cumple, que es menor al 5% y por lo tanto la aproximación es válida. ¿Qué pasa si me hubiera dado acá el 6%? Entonces no, la aproximación no es válida y debo hacerlo por el método de la fórmula cuadrática. Bueno, repito nuevamente cómo vamos a comprobar esto. El valor es que la expresión de división tiene que ser menor del 5%. Y la división va a ser entre la concentración que obtenga de los iones entre la concentración inicial de los productos. Bien, las bases débiles también van a tener su constante de ionización. Esta ionización se va a analizar de la misma manera que vimos lo de los ácidos. Ocurre que en esta reacción se consumen muy pocas moléculas de agua, por lo que el agua al final se trata como una constante, es decir, puede ser 1. Por eso ya no lo colocamos. También estas constantes de basicidad, que ahora va a ser K sub B, lo vamos a encontrar reportado en tablas, como la que tenemos acá. Bien, en una reacción general tenemos que la base reacciona con el agua, me forma el ácido conjugado de la base, que ganó un protón, y el OH. Entonces, ¿cómo represento mi K sub B? Ve ahora cómo es la constante de las bases, es K sub B. Lo voy a representar de la misma forma, productos sobre reactivo. Entonces, las concentraciones de los productos entre la concentración de los reactivos. Tenemos acá un ejemplo, el amoníaco, que ya habíamos visto que es una base. La basicidad del amoníaco también gracias a ese par de electrones libres que presenta el nitrógeno, y eso le permite que acepte un protón y entonces sea considerada una base de Bronsted y Lowry. Aquí el NH3 acepta un protón del agua y me forma el ion amonio que habíamos visto más el OH. Ahora, ¿qué nos interesa acá? En los ácidos nos interesaba la concentración del ion hidrógeno. En este caso nos interesa la concentración de los iones OH. Bueno, escribimos la constante de basicidad de esta reacción, los productos, concentración del ion amonio por la concentración de los iones OH o iones hidroxilo, entre la concentración del amoníaco por la concentración del agua. Pero ya decíamos que la concentración del agua, pues la vamos a quitar. Funcionaba como una constante. Y me queda de la siguiente manera. Entonces acá sustituyo, en vez de la K sub B, veo el valor que tiene la K sub B, que para el caso del amoníaco, en el círculo amarillo me dice que es de 1.8 por 10 a la menos 4. Perdón, a la menos 5. Bueno, vamos a ver que en las reacciones de laboratorio, en procesos industriales, en las plantas, en los animales y en nuestro cuerpo, como vemos acá en la imagen, que ya habíamos visto que habían valores de pH normales, digamos, en algunas secreciones del cuerpo, secreciones y fluidos. Entonces, con frecuencia se requiere mantener ese pH casi constante.
Caso de no ser así, o sea, esos cambios bruscos de pH pueden generar problemas en el funcionamiento de algunas proteínas, modificar el balance de la presión osmótica en la sangre, etc. Entonces, resulta que nuestro cuerpo ya tiene integrado un sistema de soluciones amortiguadoras. Podemos ver acá en la imagen que me sale la doble flecha, una reacción con doble flecha en el ácido fosfórico, el ácido carbónico. Entonces, estos ya son sistemas buffer. Pero entonces, ¿qué son estos sistemas amortiguadores o reguladores? Va a estar formado por un ácido débil o una base débil y su sal. Es decir, la sal es, el ácido perdió un protón y luego viene un metal y se le adhiere, esa es la sal. Entonces, ambos componentes deben estar presentes. Ácido débil o base débil más la sal. Luego la disolución tiene la capacidad, vea bien, de amortiguar, es decir, detener o de regular o de neutralizar los cambios bruscos de pH, aun cuando se le esté agregando cantidades de ácido base fuerte, por ejemplo. Yo tengo un pH en 7.1, bueno, el de la saliva en 7, y empiezo a agregar un ácido, va a tender a disminuirse el pH, pero es donde entra en acción la solución amortiguadora. Entonces, estos son muy importantes en los sistemas químicos y biológicos. Ahora, ¿cómo voy a determinar yo? Bien, esto es extra. Tenemos acá una aplicación en cuanto a ácidos y bases, una técnica que se llama titulación, valoración. Vamos a armar el equipo, vamos a necesitar equipo como el que aparece acá, un Erlenmeyer, una bureta, un soporte, pinzas. Vamos a necesitar también de un indicador, en este caso si estamos hablando de titulación ácido-base, un indicador ácido-base, que es un ácido orgánico débil o que al combinarse con una base va a producir un cambio de color cerca del punto de equivalencia. Esto va a ocurrir en una reacción de neutralización. Entonces, ¿qué es una reacción de neutralización? Va a ser una reacción entre un ácido y una base que intenta neutralizarse, que no exista más de más ácido o más base. Claro, en un punto de esta reacción va a pasarse un poquito de una de las dos concentraciones y ahí es como nosotros podemos visualizar el punto final de esa reacción, cuando ya sobrepasó una de esas dos concentraciones. Bueno, tenemos acá la reacción ácido más base, me produce una sal más agua. Tenemos acá, por ejemplo, el ácido clorhídrico, un ácido fuerte, con el hidróxido de sodio, una sal fuerte, me produce el cloruro de sodio, la sal más agua. Entonces la sal son las nuevas sustancias que se producen cuando se mezclan ácidos y bases en las proporciones correctas. Ahora, si vieron por acá decía punto de equivalencia, el punto de equivalencia es cuando la concentración llega a cuando la concentración de los iones hidrógeno se igualan a la concentración de los iones OH. Pero nosotros el punto de equivalencia no lo podemos ver en la técnica, solo podemos calcular con valores. Lo que vemos nosotros es el punto final, que en este caso es cuando el indicador cambia de color. Por ejemplo, teníamos acá, en la primera imagen, supóngase usted que acá dice hidróxido de sodio en la bureta y abajo tengo el ácido. Aquí el ácido y aquí la base. Aquí el ácido y arriba la base. Entonces empiezo a agregar volumen controlado, voy agitando el Erlenmeyer y en un momento me voy dando cuenta que, aquí está el indicador, en un momento me voy dando cuenta que, por ejemplo, si agrego fenolftaleína, la sustancia que está en el Erlenmeyer va a cambiar de color, es decir, la gotita que va cayendo se va cambiando de color hasta que cambia un color parecido a este.
Este es el color que da la fenolftaleína. ¿Y qué me identifica la fenolftaleína? Presencia de una base. Entonces quiere decir que ya pasé mi punto de equivalencia y llegué al punto final, y por eso es que la fenolftaleína me ha identificado los OH en el Erlenmeyer. Bueno, ahí les voy a poner un video de alguna titulación para que lo vean. Bien, entonces vamos a llegar hasta acá con ácidos y bases. Pendientes que les voy a subir la guía de discusión para que apliquemos la teoría y, bueno, ejercicios donde apliquemos la teoría vista.